sea para su gloria. Póngase sobre sus pies, por favor. Aleluya, vamos a recibir al predicador, que es nuestro pastor Miguel Fernández, en esta hora. Gloria a Jesús, quien vive. Y al nombre de Cristo y a su nombre. Faltaron muchos hermanos, pero estamos gozándonos acá, ¿verdad? Glorificado sea Dios. Aunque otros hayan faltado, los que están aquí porque Dios quiere que estén aquí. Amén. Glorificado. Dios bendiga a Yeuri que nos visita hoy. Aleluya, en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Yo vi que el joven entró y salió de nuevo. ¿Ah? ¿Por qué? Aleluya, glorificado sea Dios. Aleluya. Hay que orar mucho por ello, bendito sea Dios, para que Dios lo ayude a permanecer fiel. Amén. Hoy estamos sobre el tema sobrenatural. Aleluya. Y vamos a estar en Hechos 2, glorificado sea Dios, 1. Vamos a estar leyendo ahí donde dice la venida del Espíritu Santo. Aleluya. Glorificado bajo el tema sobrenatural. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, que son galileos todo esto. ¿No son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romano aquí residentes, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Dile al que está a tu lado: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, decían: esto están llenos de vino, o de mosto, que es lo mismo que vino. Dios bendiga su palabra. Se puede sentar si tiene asiento. Aleluya. Vamos a escuchar este poderoso mensaje que sé que Dios va a hablar a tu vida. Amén. ¿Cuál es el tema? Sobrenatural. Podemos ver del libro de Isaías 61 que allí se hacía la promesa de un Mesías verdadero. Isaías 44 también habla de ese nacimiento. También Isaías habla
aleluya, de Jacob, refiriéndose al pueblo de Israel y refiriéndose, alabanza a Dios, al pueblo de Dios. Allí vemos en Apocalipsis 1, capítulo, alabanza a Dios, uno por uno, que habla de un Mesías resucitado, un Mesías que dice: soy el alfa y la omega. No solamente así, el libro de Juan también uno dice que él es el verbo que se hizo carne. Había un misterio. Si vamos desde Egipto, allí, alabanza a Dios, en Éxodo 3, cuando Dios en el monte Oreb se le aparece a Moisés, vemos, alabanza a Dios, que hay algo sobrenatural en la montaña. No solamente así, en Josué 1:5 también dice la palabra que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Lo mismo dijo Jesús: esfuérzate y sé valiente, porque los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces vemos que esa valentía no viene del hombre, esa valentía no viene del humano, esa valentía no viene de la tierra, sino que viene, aleluya, viene de más de arriba. Alabado sea Dios. Y eso es lo que pasa, hermano. Cuando entendemos un evangelio de Pedro, cuando estaba todavía en modo ¿qué? En modo mono, podemos ver que podía cortar orejas, podemos ver que podía hacer ciertas cosas que el hombre, si pueden bajar el micrófono un poquitito, nada más el rojo, alabanza a Dios. Aleluya, mire, todavía Pedro andaba predicando, había peleado con demonios. La gente piensa que pelear con demonios es ser sobrenatural, y eso no es lo que la palabra dice. Aleluya, pero Pedro había reprendido demonios, Pedro había peleado y había sanado enfermos, pero le faltaba algo, y era la sobrenaturalidad que Dios tenía para el hombre. Era la porción que dice Isaías 61. Aleluya, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Todavía podemos ver que en el Génesis, cuando Jesús hablaba la palabra, se creaban lunas, se creaban cielos, se creaban todo. Los científicos todavía, aleluya, usan la Biblia para estudiar el universo, para estudiar, alabanza a Dios, la tierra, para estudiar todo lo que se mueve alrededor, hasta el viento, todo, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es ciencia, pero esa ciencia necesita espiritualidad, necesita transformación, porque una cosa es saber y otra es tener el respaldo de Dios. Hay gente que saben, pero Dios no los respalda. Hay gente que entienden, pero Dios no los respalda. Por ejemplo, tenemos un Nicodemo allí de Juan 4, aleluya, que le está diciendo Jesús: Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hay que tener un renacer, porque cuando Eva, aleluya, comió del huerto, la espiritualidad del hombre pereció. Allí en Génesis 3 vemos que hay una conversación con Dios, con Jesús, alabanza a Dios, con el hombre, con la mujer, que están conversando. Ahora van a ser lanzados del mundo espiritual, o sea, del huerto espiritual a un huerto contaminado. Y ese es el problema. Ahora la tierra está contaminada. Esta tierra le pertenece al ser humano, no a los demonios. Pero al atraer la contaminación, vino la apertura de abrir puertas de hombres traicioneros, carnales, de hombres terrenales, de hombres de tierra, aleluya, que aman más la corrupción, el pecado, que al mismo Dios. Entonces hay una contaminación. Por eso es que vemos que cuando Dios regrese, se lleva a su pueblo y deja al pueblo malvado en la tierra. ¿Para qué? Para que sus frutos revelen el juicio que se merecen. Entonces cuando Dios vuelve con su pueblo a establecer un reino en la tierra espiritual, hombres que obedecen al Padre. Por eso es que Apocalipsis, alabanza a Dios, te está advirtiendo desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, alabanza a Dios. En el 12, en el 13 todavía te está hablando, en el 19 te está hablando todavía, en el 20, y en el 20, en el 22, 20 dice que el evangelio no es para cobarde, sino para valiente, alabanza a Dios. Pero ¿de dónde viene esa valentía? Esa valentía viene del Espíritu, viene del hombre espiritual, del hombre que ha tenido un encuentro con Jesús.
Vemos que por ahí hay psicólogos que intentan que el drogadicto deje la droga, pero vuelve de nuevo, el alcohólico vuelve de nuevo y no pueden, porque es que todavía no se han metido en la psiqui del hombre, allá donde está el pecado, alabanza a Dios, para poder transformar eso. Como dice que los apóstoles fueron transformados. No era lo mismo cuando Pedro predicaba, alabanza a Dios, que no andaba con Jesús, a cuando el Espíritu Santo, aquí dice, vino sobre ellos, le puso glosa, le puso lengua, le puso un lenguaje de Dios. Por eso es que cuando Moisés baja del monte, baja con el lenguaje de Dios y dice, así dice, yo soy. ¿Quién te dijo que él se llama yo soy? ¿Quién te dijo que Yahweh, el Esher, es el único, el dueño del universo, el dueño de la tierra, el científico más loco que hay? No hay como Dios. Es tan poderoso ese Dios que crea al hombre. Y este es el problema, el misterio. El hombre viene de la tierra, pero la mujer no viene de la tierra. La mujer viene de la carne del hombre. Alaba ahora. Y así Dios, como quiera, alabanza a Dios, hizo que lo que había creado diera más frutos. Mi alma alaba a Dios. Por eso es que el Espíritu, cuando viene en ti, pone los frutos de Dios. Pero es algo sobrenatural. A Dios no hay que ayudarlo. A Dios no hay que darle fuerza. A Dios no hay que... Él cuando va a ser en tu vida, tú tienes que decirle, yo solamente estoy aquí con un paciente en una camilla que no se puede mover. Méteme al quirófano. Méteme, alabanza a Dios. Allí, alabanza a Dios, examíname, cambia lo que tiene que cambiar. Allí, alabanza a Dios, te empieza a cortar con el bisturí por tu parte, te pone anestesia, alabanza a Dios, y empieza a trabajar como Él quiere. Por eso es que ahora los apóstoles, cuando reciben el Espíritu Santo, se portan de una manera muy distinta, muy diferente a lo que ellos eran, alabanza a Dios. Ahora hay un cambio, hay una transformación. Ay, 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 ay. Si el cristiano de hoy entendiera lo que es tener el Espíritu Santo, no es solo hablar en lengua, no es solo brincar o danzar, eso es parte del Evangelio. Pero el Espíritu Santo viene a revelarte el cielo, viene a revelarte el reino, viene a revelarte a un Cristo resucitado, viene a revelarte los misterios. Según Colosenses 2 dice que viene a revelar los misterios que estaban ocultos en Cristo Jesús, cuál es Dios. Es por eso que vemos ahora unos apóstoles inspirados por Dios que pueden escribir Hechos 1, que pueden escribir Romanos 1, que pueden escribir el libro de Corintios, que pueden inspirarse en el libro de Hebreos, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan. Alabanza a Dios. A un Judas que lo veía más pequeño también lo inspiró y escribió un capítulo que está antes de Apocalipsis, porque cuando llega el Espíritu Santo a la vida de un hombre, ese aceite lo que corre, aceite celestial, aceite, aceite, aceite. Por eso yo no creo en evangélicos, alabanza a Dios, que no van al altar a llorar por el aceite. Yo no creo en evangélicos que se desligan del pueblo de Dios. Son llaneros solitarios, alabanza a Dios. Ellos hacen lo que le dan la gana, no se sujetan a su pastor, no se sujetan a sus líderes. Déjame decirte que si Messi, alabanza a Dios, el más millonario, no se sujeta a su manager, se vuelve pobre otra vez. Alabanza a Dios. Lo sacan del fútbol, lo descalifican. Por eso hay gente descalificada, porque cuando el Espíritu Santo te toca, te llena, entra en tu psique, cambia todo en ti, te hace obedecer. Dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús, aun cuando lo llevaban al matadero, iba así, como oveja obediente, porque Él se sujetó a toda obediencia. Tú no puedes tener la unción del Espíritu Santo y ser desobediente y rebelde a la misma vez, porque la unción no se presta para eso. El Espíritu Santo no se presta para eso. El Espíritu Santo te va a llevar a la cruz. Alabanza. Te va a llevar a Jesús. Bendito sea Dios. Te va a llevar y te va a decir, mira el cordero. ¿Y qué es lo que te va a decir? Levántate, que hay un cordero bonito.
Alabanza a Dios, el único de desatar los sellos, el único de romper los sellos. Dice que había una tristeza en Apocalipsis porque nadie era digno de romper el sello. Alabanza a Dios, se buscó entre los animales, se buscó entre los peces, se buscó en las aves, se buscó en los ángeles, en los cielos, en el primer cielo, segundo y tercero, y nadie era digno de romper el sello. Pero le dijo él: no llores, porque apareció uno, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, que va a traer esperanza al ser humano, que cuando tú estás caído él te levanta, que cuando tú estás triste te da alegría, que cuando alabanza a Dios no hay futuro, él te da futuro, que cuando tú dices todo está negro, él es luz en medio de las tinieblas. Ese va a romper el sello, ese rompe el sello. Alabanza a Dios, que ese sello es el sello de la humanidad. Por eso es que los demonios, cuando ellos ven que tú te metes la palabra derechito allá y tú tienes un mensaje bibliotécnico, vamos a decir, que es Biblia lo que tú predicas, que es Biblia lo que tú metes, que capítulo lo que tú metes, dice el diablo, a este que se le da guerra, porque te está comiendo mucha Biblia. Y dice la Biblia que en Josué 1, capítulo 1, cuando tú comes mucha Biblia, a la boca te sabe dulce, pero al vientre sabe amargo. Aleluya. No solo eso, le dice que Josué, alabanza de un hombre que se volvió sobrenatural, le dice: Josué, ¿qué ves? Alabanza a Dios, perdón, Ezequiel, y se ve un valle de huesos secos, y le dice: sus huesos vivirán. Solo tú, Jehová, lo sabe, porque cuando llega el hombre espiritual, los huesos secos empiezan a reunirse, la mentalidad humana empieza a pensar, la luz del Espíritu Santo llega, alabanza a Dios, y transforma y cambia la vida y sana las heridas y te ayuda. A mí siempre me gusta ese verso bíblico que dice: Dios es padre de huérfanos y esposo de viuda. Mi alma alaba a Dios. Por eso que el Salmo dice: el que habita al abrigo del sobrenatural. Es que mira, a Dios no necesita que tú tengas 20 millones en el banco, es al revés. Él necesita que tú vivas en la calle, que tú seas un pollocero y que tú no seas nadie, y que nadie te haya visto. Y si tienes menos identidad, mejor para él. Te estoy hablando de un hombre que se llenó del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no debía de estar en ese lugar. Se llamaba David. Dice que el Espíritu Santo no era por ese tiempo, pero este hombre era menospreciado, era separado, era bochornado, pero se iba con un arpa al desierto, alabanza a Dios, y dice que antes de ser ungido ya era rey. Ay, 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 porque era pastor de ovejas, cazaba osos, mataba leones. Alaba ahora. Tu alabanza depende mucho de la sobrenaturalidad de tu casa. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. O sea que tú tienes que respirar palabra, respirar a Dios, sentir al Padre. Oh, el diablo te va a hacer la guerra en la carne, pero ¿qué importa? Mientras haya vida en el espíritu, no importa. Mientras haya vida en tu mente, no importa. Mientras tú estés enfocado en lo que Dios te está diciendo, no importa lo que diga el hombre, lo que diga el diablo, lo que diga el mundo. Yo estoy enfocado. Por esto es que Josué, cuando se topa con Dios, hasta el mismo Dios le quería hacer la guerra. Porque cuando tú eres espiritual, tú todo lo disciernes. Oye, se le acercó al ángel de Jehová y le dijo: tú eres de nosotros, de los que están en contra. Dímelo ahora. Y desenvainó su espada y le dice: no, solo como príncipe he venido a pelear a tu favor. He venido a pelear por el hombre sobrenatural. Oye, la cosa era tan seria que dice que Moisés un día se fue al monte, duró 40 días y 40 noches, y cuando bajó nadie podía mirarlo a la cara, nadie podía mirar su rostro. ¿Sabe por qué? Porque Jehová, Yahweh, alabanza a Dios, es un Dios verdadero. Es un Dios verdadero.
Cuando Moisés oye arriba que venía, él no sabía lo que tenía. Símbolo que cuando tú eres muy espiritual, tú no usas tu espiritualidad para pisar al otro. Y yo le decía, Moisés, pero tú no puedes moverte la cara. Y él dice, ¿y por qué? Y él no sabía. ¿Por qué? Porque hay gente que para ellos es muy normal estar en la presencia de Dios. Para ellos resucitar un muerto no es nada. El sabor más dulce para ellos es estar en la presencia de Dios. Nada me saca de la presencia de Dios. Nada me saca de allí. Cuando la iglesia vuelva a la palabra, a la Biblia, y empieza a comerse el libro de Hebreos, alabanza a Dios, empieza a comerse los libros de los jueces, desde Génesis en el origen, y viene la transformación de Esdras. Alabanza a Dios, Sedequía y toda esta gente, y ve la experiencia de Sansón. Alabanza a Dios, la iglesia va a ser transformada, porque la palabra de Dios que te transforma. No son cuentos de hadas, no son cuentos de Pepito y Memín, no son cuentos de la Caperucita Roja. Es una Biblia que tiene palabra autoritaria. Es una Biblia que cuando oyen la palabra del Dios yo soy, espiritual, sobrenatural, todo el que la oye dice, la palabra de Dios no vuelve vacía. Ay, ay, ay. Y estos hombres estaban allí en un aposento, hermano, orando, sin saber lo que le iba a pasar. Y cuando baje ese fuego de allá arriba, la gran cosa aquí es que se cumple, que cuando los hombres se reunieron en una torre a causa de la carne, hubo división. Oye, esto es terrible. Can y los cusitas, allí en el libro de Génesis, empiezan a hacer una torre para conspirar contra Dios. Y dice que aquel hombre carnívoro y cazador estaba ante los ojos de Dios. Y cuando hicieron la torre alta, vino división y confusión sobre ella. Pero ahora se levanta Joel en el libro 2 y dice, Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Dice el profeta Jeremías, y escribirá sus leyes en vuestros corazones. Wow, terrible. Ahora los hombres suben al aposento alto, pero no suben a conspirar contra Dios. Suben allá arriba a buscar las promesas de Dios. Porque cuando el hombre le hace la guerra a Dios, se encuentra con problemas. Pero cuando el hombre va humillado, encuentra victoria. Por esto el apóstol Pedro, alabanza a Dios, cuando se humilla allí, dice que descendió. Hubo una historia, un cambio, un nuevo ciclo. Los hombres no habían sentido eso. Dice que empezaron a hablar en lenguas. Hubo sanidades y milagros y maravillas. Todo el poder del evangelio es traspasado de hombre en hombre, tornándose eterno. Dios mío. ¿Sabes lo que es eso? El evangelio que yo estoy predicando se me pasó por cuántos millones de vidas. El evangelio que tú tienes viene de vida en vida, de boca en boca, de ojo en ojo, de oído en oído, y se viene traspasando a ti. Y cuando se traspasa de un vaso a otro, se mejora. No significa que es progresivo. Mucha gente no entiende eso porque su mente es muy dilatada. Su mente está en slow motion. Va así, lentita, para poder entender. Por esto decía un predicador que si la gente descubre el poder que hay en el evangelio, se matarían por ser cristianos. Y matarían a sus enemigos con espadas por el evangelio. Y por esto es que Jesús dijo, bendito sea Dios, que a los sabios escondiste esto y a los pequeños se lo revelaste.
Porque el evangelio se le revela a los pequeños. A los altivos Dios lo mira de lejito. Entonces aquí hay un trick, hermano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pequeño. ¿Cuál es el mayor mandamiento? El temor a Dios. Por eso es que Dios no escoge a todo el mundo. Cuando Dios escoge a José, ¿sabe lo que está escogiendo? Alabanza a Dios, porque el nombre José significa el que se multiplica. Alabanza a Dios. Iba a ir para un lugar donde hay vaca flaca. La gente quiere que Dios lo lleve para donde hay vaca gorda. Pero José lo movió por problema, tribulación. Lo ungió, lo hizo sobrenatural. ¿Por qué lo hizo sobrenatural? Tuvo un encuentro. La luna, las estrellas, todas descendieron sobre él. Estaba siendo capacitado porque iba a ir a un territorio de problemas. Si tú quieres lo sobrenatural, tú tienes que estar metido en problemas. Porque si tú no estás metido en problemas, no va a haber nada de manifestación de Dios. Tú tienes que enfrentar una enfermedad. Tú tienes que enfrentar todo lo que tengas que enfrentar. Alabanza a Dios. Tú te paras en un parámetro y tú dices: wow, estoy solo en el desierto como Moisés. Aleluya. Ahí es que dice Dios: ahí es que te quiero, porque la unción que yo te estoy dando es para que del desierto tú saques riquezas eternas. Qué bonito que tú hayas llegado como José y encuentras un Egipto prosperado. Por eso el que tiene unción tiene responsabilidades con el pueblo de Dios. Se sacrifica. ¿Por qué? Este José empezó interpretándole los sueños a las ovejitas que él cuidaba. Le decía: ovejita, ¿qué soñaste anoche? Ve, significa que te va a tener una cabrita. Alabanza a Dios. Empezó por abajo. Después que le llamaba a las ovejitas, empezó a ministrarle a los hermanos. Los hermanos se escondían y él lo encontraba. Y decían: ¿cómo que no encuentra? Porque habían ángeles sobrenaturales que ministraban. Dice que una vez lo estaba buscando y no lo encontraba. Y apareció un ser por allí que ni cuenta se dio él que era Dios. A veces tú tienes sueños que tú te estás soñando con tu hermano y tú crees que es tu hermano y no es tu hermano. A veces son ángeles que se disfrazan de tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú eres muy cobarde y le tienes miedo a los ángeles. Y ellos se disfrazan de cosas que tú, alabanza a Dios, no te va a asustar. Bendito sea Dios. Y dice que el Señor le dijo: están por allá, pero era un ángel que le estaba hablando y él ni cuenta se dio. Alabanza a Dios. Y lo estaban preparando. Dice que lo metieron al hombre sobrenatural. Oiga, lo metieron en un hoyo seco. A lo mejor habían víboras, serpientes. Ya está viendo las dificultades. Es que si Dios no te procesa, tú no puedes ser un hombre de reino. Tú no puedes ser un hombre sobrenatural. Tú no puedes querer de tu mente de muchacho poder tener poder y gloria con una mente, alabanza a Dios, de Pocoyo, con una mente, alabanza a Dios, de Bob Esponja. Tú no puedes, alabanza a Dios, con una mente así. Por eso Dios te golpea, te tira, te pisotea, te patea, te lleva, alabanza a Dios, allí a la rueda del alfarero. Aleluya. Primero te destruye, vuelve y te construye, y después que te forma te mete en el fuego. Y José tiene una mente muy inocente. ¿Sabe por qué tiene una mente muy inocente? Porque cuando Dios lo hizo sobrenatural, lo primero fue que hizo correr el pan de los hermanos a decirle: anoche yo soñé que las espigas tuyas se inclinaban a la mía. Una gente sabia y con mente madura no dice ese sueño, porque dice: wow, ese sueño está diciendo que ellos van a ser esclavos míos. Pero es imposible, porque ellos son, él es el primogénito. Ay, 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 ay. Es por esto que Dios permite que David tome a Betsabé, hermano. Urías es un problema, hermano. Urías es un problema. Y Dios permite todo eso porque Dios necesita una gente madura. Es verdad, hermano. ¿Cómo tú vas a tener una mujer buenísima y el rey te va a decir: ve, acuéstate con ella, y tú vas a decir que no? Eso es falta de visión. Aleluya. Eso es falta de visión. Si ahora mismo usted le dice a la gente: no vaya a trabajar más y quédate en tu casa, se queda. Son más inteligentes ahora. Entonces lo que pasaba con Urías, tenía una mente empeñada en lo que él creía que estaba bien.
y desatendió lo que tenía que atender. Y se puso en el lugar que no tenía que estar, sabiendo que era maldad que estaba haciendo el rey. Por eso ustedes ven que los hijos de Judá le estaban haciendo maldad a José. Por eso ustedes ven que Dios dice que el primogénito es el rey. Pero muchas veces al primogénito lo desechó para tomar al más pequeño. Esto que Jacob es el menor es una representación de la iglesia de Dios sobrenatural. Porque fíjate, ¿cuál es la primera mujer que entra a la promesa de Dios? La primera mujer que entra a la presencia de Dios se llama Lea. Él trabaja 7 años y está de matrimonio con Lea. ¿Cómo va a estar la iglesia? Y según, si usted describe a Lea, era la más fea, pero tenía unos ojos hermosos. ¿Qué representa eso? Que la iglesia puede ser que no sea, pero está caminando bajo visión. Tiene visión de águila. Por esto es que Lea da hijo primero que Raquel. Y por esto es que la iglesia se va a la boda del Cordero y Raquel no va. 7 años trabajando por Lea y 7 años Raquel en la gran tribulación. Dios mío, si usted está entendiendo esto, hermano. ¿Por qué le entregaron a Lea? Porque era la despreciada. Dios mío. ¿Quién eras tú? El despreciado. La iglesia entró primero que Israel al reposo de Dios. Pero no es que Dios ha desechado a Raquel, sino que Dios puso en el mismo espíritu del Labán espiritual que desecharan al Mesías para que Lea pudiera entrar, Mateo 25, y se vistiera de ropa de boda. Y ahora el Cordero dice: pero ¿y qué es esta iglesia que tú me has dado? ¿Y qué? Dios mío. Ay, y toda esa gente que ruge en la tierra, y toda esa gente que tiene voz potente. Se supone que yo vine a morir por Israel, Señor, y tú me has dado una Lea. Ha hecho pueblo de donde no había pueblo. Por eso de tribu, de lengua. Alabanza a Dios. Dios ha levantado un pueblo para Jesús. Alabanza a Dios. Dios te levantó a ti. Aleluya. Te hizo sobrenatural y te engendró en el injerto del Padre. Mira esto. Hay un problema. Hay un problema. Y el problema es que estamos en el aposento alto lleno del Espíritu. Se convierten muchos judíos de Judá. Pero Jesús dio una profecía que tenía que cumplirse. Primero dijo: y por todo el mundo. Pero los apóstoles no estaban haciendo eso. Estaban predicando en Israel nada más. Y dice Jesús allá arriba: espérate, tenemos que buscar uno que sea valiente, que no tenga frontera en Israel y Judea, sino que se vaya más allá, que se vaya a Ecuador, ay, 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 que se vaya a El Salvador, ay, 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 que se vaya a México, que para él no haga frontera. ¿Y a quién escogemos? Mira, por ahí hay uno que anda matando a los cristianos. Por ahí anda uno, alabanza a Dios, que es un discípulo, alabanza a Dios, de uno de los maestros más grandes de Israel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volverlo sobrenatural. Tú sabes que si lo transformamos y lo tomamos para nosotros, la gente le va a creer más, porque él antes no hacía la guerra. Alabanza, dice: ¿y para dónde va? Él va camino a Damasco. Es un carnún chuletero. Alabanza a Dios. Es un hombre terrenal, diabólico, pero lo vamos a convertir, alabanza a Dios, en un apóstol. Aleluya. ¿Y cómo se llama? Se llama Saulo en la tierra, pero aquí arriba se llama Pablo. Alabanza a Dios. Y por eso es que
que cuando Pablo va para Damasco corriendo, se le aparece Jesús y dice: oye, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque la presencia de Dios nadie puede contradecirle, hermano. Y ese hombre cayó de rodillas. Señor, ¿qué quieres que haga? Duras cosas he dar contra tu aguijón. ¿Sabe que el misterio del aguijón es que lo que tú haces a tu hermano se te devuelve 5 veces más? Si tú criticas al hermano por una prueba, esa prueba te la convierten en 5 veces más y te la mandan a ti para que tú veas si es bueno. Y por eso es que Pablo, lo que él le hacía a la gente, ahora se lo empiezan a hacer a él. Él apedreaba a los cristianos, a él lo apedreaban también. Ese padre, pero quítame este goce, este aguijón. No, usted le hizo eso a muchos. Ahora también usted tiene que aguantar eso por causa del evangelio, para que usted vea si es bueno. Y decía Pablo, entonces ya Pablo tomó una postura que decía: si me matan, si me quitan la vida, si vivo no me importa, si paso hambre no importa. Por eso era que Pablo estaba así. No era que él había tomado esa postura, es que el Espíritu lo puso de esa manera. Hasta le profetizaban: si va para allá te van a matar, ¿qué me importa a mí? Ya mi vida no vale, yo maté a muchos, yo no merezco estar vivo. Alabanza a Dios. Y él tenía esa postura violenta. Por eso Pablo era, alabanza, de un hombre que muy poco lo entendía. Aleluya. Porque dura cosa darle contra tu aguijón. Quítame este aguijón, no puedo. Lo que le hiciste a los hermanos te va a perseguir, aunque tú seas hermano. Te va a perseguir. Pero vemos un Padre transformado, convertido. Y yo imagino que le decía a los apóstoles: miren, yo arrastré mucha gente, lo agarraba por los cabellos y lo arrastraba y lo tiraba a quemarlo vivo. Después que usted hizo eso, que se convierte, ¿qué usted va a pensar? Ya a Pablo no le importaba ahí donde los fariseos: arrepiéntanse, hijo del diablo. Ustedes van a ver quién soy yo. Esa fuerza no venía de Saulo, esa venía de Pablo. Transformación espiritual, sobrenatural. El Jesús tomar la cruz no fue una cosa humana. ¿Por qué? Porque era la exhibición del diablo, los demonios, Israel, el pecado, el mundo y el infierno y el cielo. La gente cree que cuando Jesús llevaba la cruz estaba perdiendo. No, él estaba ganando. Cuando lo clavaron dijeron: ya lo mataron. No, ustedes están equivocados. Yo estoy exhibiendo el mundo espiritual de aquí. Estoy sacando la muerte de mi gente. Aleluya, estoy sacando el pecado. Estoy venciendo. Esta es mi victoria. Para ustedes yo estoy muriendo, pero para Dios yo estoy venciendo. Y todo el que me reciba, dice el profeta Joel 3, y todo el que clame y todo el que llame a su nombre verá salvación. ¿Usted está viendo la visión de estar en lo sobrenatural? Porque hay gente que si no danzan y que ya están descarriados, eso es mentira. La fortaleza del Espíritu Santo se va a ver en ti, demostrando excelente paciencia. Cuando hay fuego te goza y cuando no hay clama. Dios mío, ¿qué fue lo que dije? Cuando hay comida, adora, y cuando no hay, clama. Clama. Padre, ¿qué pasa? Porque Dios no es como ustedes piensan. Dios es un Dios de bendición. Lo que pasa es que tu postura que hace que Dios traiga que no haya en tu casa. ¿Por qué? Porque cuando Él te da, te olvida. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y te empieza a decir: tú sabes que tú eres una mujer que no fuiste diseñada para estar comiendo en esta tierra. Lo tuyo, el propósito tuyo es más grande que comer. Pero yo te doy comida para que tú la disfrutes. ¿Usted está viendo cómo es? Yo te doy los mejores zapatos para que tú te los pongas. Pero esa no es tu visión, sino que yo te calzo porque yo te invité a venir aquí. Yo pago por ti, pero tú tienes que entender que lo que yo te doy no te define. Lo que te define es siempre estar en lo sobrenatural. ¿Usted está entendiendo? ¿Está conectando con esto? Por eso, el que menos quiere lo terrenal, más se le da.
El que más persigue lo terrenal, menos se le da. Usted va a estar orando por una bendición y se va a quedar orando. Va a pasar su vida orando. ¿Por qué? Porque las bendiciones persiguen a los que están siempre en la presencia de Dios. Y no es necesariamente pidiendo y rogando que quiera una casa, que quiera un carro, que quiera un anillo, que quiera un esposo. No. Mientras más usted menos le dé a eso de que de un esposo, más rápido le llegan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usted nada más póngase bonita, llénese del aceite de Dios y huela a Dios. Agarra el micrófono y empiece a predicar para que usted vea cómo se le sobran maridos. Alabanza a Dios. Aleluya. Porque el que busca las cosas de abajo no se le entregan ninguna. Pero el que busca las cosas de arriba se le entregan todas las de abajo. Alabanza a Dios. Dios no puede darte si no eres un buen mayordomo. Si tú no eres sobrenatural. Aleluya. Si tú te ves con $1 millón, ¿qué es lo que tú vas a pensar? Eso quiero yo saber. Dios sabe lo que tú vas a pensar, pero Él quiere que tú veas lo que tú piensas con $1 millón en la mano. Ay, tal vez son mujeres, tal vez cocaína, tal vez viper, tal vez droga. Alabanza a Dios. Para otro $1 millón sería levantar un templo, levantar iglesia, darle al pobre. Aleluya. Hasta que tú no tienes esa mentalidad, no se te pone $1 millón en la mano. No se te ponen 2 millones. ¿Qué es lo que se te pone? Desierto. El hombre terrenal de Moisés, ¿qué era lo que pensaba? Yo tengo la estrategia de guerra para acabar con Egipto. Oiga, ¿cómo es esto? Yo soy un príncipe. Quizá él estaba a cargo de un ejército de Egipto y podía decir, yo puedo poner que los ejércitos de Egipto se maten uno con otro y así liberamos al pueblo. Oiga, que estos pensamientos pueden que estén en ese hombre. Yo soy hijo del faraón. Por eso Dios hace que se vaya por un desierto. ¿Sabe lo que es eso? ¿Qué arma tú puedes usar con el desierto? ¿Cómo tú vas a pelear con un desierto? Allí en el desierto perdió toda su vanagloria. Iba caminando con hambre. Y dice, Señor, ya voy a morir. Se cae en la arena caliente. No hay ser humano que sobreviva a ese desierto. El desierto es la calamidad de que tú estás pasando, que te dan en la mente. Y tú estás ahí queriendo pasar ese desierto con tu fuerza. Y mientras más caminas, más lejos está la llegada. Y mientras más andas, más problemas. Y Dios diciéndote, ese desierto tú no lo vences si no es conmigo. Si el Espíritu de Dios en lo sobrenatural no se encuentra con Moisés y lo guía a Madián, Moisés hubiese muerto. Si el Espíritu de Dios no le revela a Josué cómo derribar la muralla de Jericó, no habían llegado a la tierra prometida. Esto no es porque tú eres pastor, evangelista o nada. Esto es Dios que lo hace. Es Dios sobrenaturalmente. Por eso cuando tú entiendes, oiga cómo es, cuando tú entiendes que es Dios que lo hace, tú haces como David. Viene el profeta y dice, ya Dios mató al niño. ¿Qué hizo David? Rompió el ayuno. Y le dice el siervo, pero antes estaba vivo, ayunaba y ahora que está muerto no ayuna. Y dice, si ya Dios dijo que se iba a morir, ¿para qué sirven los ayunos? Cuando tú tengas problemas, mata al cabrito más bonito que tú tengas en la casa. Invita a un amigo y músico y empieza a hacer fiesta en tu casa. Aleluya. Empieza a regocijarte en el Señor. Empieza a llenarte de gozo. Oye, ¿cómo es? Cuando tú tengas un lío que tú no puedas resolver, hazte una fiesta. Dile al pastor, vamos a invitar a un predicador y vamos a hacer un culto a Dios en gratitud. ¿Y por qué? Estoy pasando la 1001, pero todo está bien. Voy a hacer una fiesta porque sé que Dios está en control y no es mi fuerza. Aleluya. ¿Cómo tú crees que tú ibas a estar en el evangelio con tu fuerza? No
nunca. Es con lo sobrenatural de Dios. Es cuando tú te postras y le dices: Dios, toma el control de mi vida. Es cuando tú le dices: alabanza a Dios. Tú te imaginas cuando el diablo se revela y te hace la guerra en la casa, en el trabajo, en todas partes, te quita todo. Dice que los hijos de Lot estaban de fiesta. Aleluya, se habían olvidado de Dios. Y dice que el diablo viajó muy. Pero se está gozando el hombre. Eso es porque tú le tienes un cerco. Alabanza a Dios. Pero dice que Job nunca se olvidó de Dios, que día tras día practicaba el sacrificio delante de Dios. Aleluya, porque mientras más Dios te da, más tú tienes que sacrificar para Él. Alabanza a Dios y ser agradecido y estar lleno de gratitud. ¿Por qué usted cree que Jesús era un comelón? Jesús no era flaquito, Jesús tenía una barriguita de esa playera. Donde quiera que llegaba era a comer. Pero dice: mire, a Juan, que no comía y no bebía, no le creí. Y yo que soy un hartón, un comelón. De donde quiera que llegaba una fiesta. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le encantan las fiestas. Dios es un Dios de party. Si no, estudia a Israel para que usted vea. Israel pasaba meses y meses haciendo fiesta para Dios. Se levantaban temprano y ahora, y que Jehová, una semana de fiesta, una semana de Purín, una semana de la Pascua, un mes de aquello, una semana de otro. Y eso es matando corderos, porque en la fiesta no se hace ayuno. Alabanza a Dios. Y eso era dando regalos. Y Dios bendecía. Y agarraban a la gente pobre y lo bendecía. Mira. Y agarraban al pobre: de mi tierra, cómete todo lo que tú quieres, llévate para tu casa y dale a tus hijos. Y cuando se llevaban, las espigas crecían de nuevo. Y crecían más bonitas. Alabanza a Dios. Pero Israel olvidó toda esa costumbre que Dios le había dado. Porque ese es el jardín del Edén, hermano. Ya en el jardín del Edén vamos a tener una mesa como de aquí al puente. Alabado sea Dios. Y todo el mundo celebrando y danzando y corriendo y brincando. Y Dios contento mirando al pueblo contento. Porque Dios es un Dios de felicidad, de gozo, de alegría. Lo sobrenatural, por eso siempre tienen un gozo, siempre tienen una danza, siempre tienen una palabra de aliento, siempre están como medio locos. Hay veces que te dicen: no te dieron la pastilla hoy. Yo no quiero la pastilla. Alabanza a Dios, yo lo que quiero es fuego. ¿Le están dando cuenta? Por eso era que los apóstoles vivían de casa en casa comiendo también y compartiendo y orando. Se acabó el comer, hay que ayunar mañana. Pero hay comida, no hay que ayunar, porque no podían olvidarse. No debían olvidarse. Oye, ¿cómo es eso? Alegrarse. Porque en este mundo le creen que el evangelio venía a la iglesia y dice por ahí. No, hermano. Antes de la muerte, Jesús se comió una cena. Como diciendo: te van a llevar para la silla eléctrica. ¿Cuál comida quieres antes que te sentamos en la silla eléctrica? Y comió con sus apóstoles. ¿Y usted cree que en esa cena estaban ellos riéndose? ¡Guau! Encontramos el Mesías, aleluya. Y él contento: gloria a Dios. ¿Y cómo está, maestro? Todo está bien. Y al otro día lo iban a llevar para la cruz. ¿Eh? Y qué gozo. Ahora pregúnteme por qué Dios es un Dios de felicidad y de alegría. Y esos son niveles espirituales que el diablo apaga en el cristiano. Porque el que está lleno de gozo y de alegría está conectado con el cielo. Por eso nada le importa. Es una persona sobrenatural. No depende de hombre. No mira al hombre. Mira a Dios. Sufre por el evangelio. Mire, cuando usted era novio de su esposa, sufría por ella. Le podían decir: es un barrio peligroso, no vaya por ahí. Usted iba como quiera. Tengo que ver a mi amada. Aleluya. Lo mismo las mujeres se paraban allá: mira, y es que no va a venir el manganzón. Se bañan, le dice: voy a las 5 y ya a las 3 están cambiadas y bañadas y con todo. Y haciendo una tajadita para cuando llegue el novio sentarse a comer.
y compartir. Dile que de otro lado que no se te enfríe ese amor. Que no se te enfríe. Que no se te enfríe, porque habían iglesias que se enfriaban. El culto es una fiesta, una cena a Dios. ¿Qué es lo que se come aquí? Maná. La prédica representa el maná de Dios. La adoración representa el gozo que tú tienes con Dios. Y solo los que son sobrenaturales se gozan en el culto. Hay gente que creen que para ellos danzar tiene que tocar el Espíritu Santo. Mentira del diablo. Usted puede venir y tirar su pasito, papá, esto es para ti, mira. Usted puede venir, aleluya. Entonces los adoradores no van a cantar hasta que le toque el Espíritu Santo. Eso no es así. El adorador empieza a adorar y después el Espíritu Santo le toca, porque el Espíritu Santo quiere ver si en tu vida hay algo para él. Aleluya. Dice que él se paró en la higuera y no había nada. Viene, se para delante de ti. No, esto está seca. Alabanza a Dios. Viví hueso seco. Lázaro, ven fuera. A ver si por lo menos, pastor, veía, sóplale. Ponle el abanico a la hermanita. Hale algo a ver si tiene danza. Dios mío, de lunes a viernes como una choncha, como una cerda. Ay, te viene a danzar y te goza. Ay, Padre, mira qué barriguita. Antes de venir para el culto me desayuné. Ay, como un aguacatico, un pancito. Aleluya, papá. Eso fuiste tú. Alabanza a Dios. Gloria, 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 gloria. Y la gente, pero cállate, que cállate de que yo tengo que adorar a mi Padre. Son 3 horas de culto. Aleluya. Y mi Padre está buscando adorador en espíritu y en verdad. Padre, yo soy uno. Aquí estoy adorándote. ¿Cómo Dios te va a bendecir si tú vienes con la cara como la chimontrufia que acabas de levantar? Es tan increíble que Dios no habita en los velorios. Porque ¿qué es lo que hay en los velorios? Tú no has visto un velorio que se aparezcan con regalos. Se te murió en familia la que nadie te lleva un regalo. Pero a un cumpleaños, para que tú veas cómo te llevan regalos de una vez. Yo cumpleaños, hay un cumpleaños, todo el mundo quiere comprarte regalos. Por eso es que Dios hace fiesta, porque a Él le encanta dar regalos en la fiesta. A Él le encanta bendecirte. Pero para tú recibir las bendiciones de Dios, tiene que ser sobrenatural. Tener fe todo el tiempo. Vivir para Dios todo el... Mira, hay gente que están ayunando y orando para que yo termine para irse ahora a Pan de Veronio. Que termine el pastor para irme para el parque. Que termine el pastor. ¿Por qué no termina? Ay, mi compañero se quedó allí en el parque haciendo un asado. Yo me vine al culto, pero él me está esperando allá. Y ahora le vamos a durar media hora más. Le vamos a dar media hora más. Para que esa carne tiemble. Sufra. Pero si van y se comen toda la carne fresca, no me van a dejar nada. Es culpa del pastor. No sé si iglesia me cae mal. ¿Cómo es que el pastor se la sabe toda? Alguien es chivato en la iglesia. Es un snitch. Porque así que somos en la carne, hermano. Nosotros somos en la carne. Cuando Dios te dice que goce, no goza. Entonces cuando está en el culto quiere gozar. Te lo digo por mí mismo, porque cuando yo iba a orar, mire, cuando yo estoy aquí no estoy pensando nada. Me tiro a orar y me llegan todos los pensamientos malos. Usted se pone a orar y le llegan que por qué no cocinaste hoy. De repente en vez de estar orando, está pensando en lo que va a comer el día de mañana. Y todavía tiene la barriga grande de lo que te comiste hoy. Para sentarte a comer a la mesa no lo piensa, pero para estar de rodillas. Ay, ahorita oro. Y anda dándole vuelta a eso. Ay, ahorita clamo. Y llegan las 5, las 12 de la noche y ya, ay, ya me voy a acostar.
Se me fue el tiempo. Si usted pensó en tirarse de rodillas, tírese de una vez sin pensarlo. No lo piense. Así actúa el hombre espiritual. No piensa las cosas para hacerlas. Porque si la piensa, empieza a rascarse la costilla. Que necesito darme una ducha primero. Después, me voy a poner un pedacito de queso. Qué rico. ¿Qué hombre sobrenatural es usted? Tiene lo terrenal en primer lugar. Póngalo espiritual y cuando usted ore y va y come, le va a saber buena la comida. Sí. Va a tener músculos espirituales y músculos literales en su cuerpo. Por eso Dios quiere que la iglesia sea sobrenatural. Gloria a Dios, aleluya. Quiero decirle algo. La gente son muy sobrenatural y dicen amén. Pero cuando llega el momento de mostrar la verdad, se olvidan de todo lo que se le ha predicado. Cuando llega el momento, mujer, que tu esposo te grita, tú no eres sobrenatural, ¿por qué no te quedas como Jesús callada? Viene el culto de damas. Vengan vestidas de blanca, te aparece de negro. ¿Y dónde está la mujer sobrenatural? Hoy lleguen a las 3. Voy a llegar a las 5. Me respeten. Yo no voy para ese pastor, ¿a qué? ¿Que usted me dice que no es sobrenatural? Y todo el tiempo con una guerra de que el diablo lo está siguiendo. Y eso es mentira, hermano. Son cuentos. A una gente rebelde el diablo no le hace ni la guerra. Dice, pero este más diablo que yo. Ni cosquilla le hace el diablo. El diablo hace la guerra a los que son obedientes. Mire María, como Dios le hizo la guerra a María, una joven bella. María, una joven obediente, sin malas palabras, obediente a su madre. Una jovencita linda, obediente. ¿Por qué Dios la buscó? Por eso. Pero si María había sido una rebelde, Dios no la había buscado. María era una mujer muy sometida a su familia, trabajadora, santa ante los ojos de Dios. Y dijo Dios, esa es la virgen que queremos. Mírala. La mamá la manda a lavar al río y ella va corriendo. Sí, mami, va cantando. Aleluya, no va con la cara. Esta vieja siempre me manda a lavar. Esa es que yo no sé, yo soy la niña de la casa. ¿Por qué me ponen a hacer esto? No, lo dice la Biblia, hermano, que era sometida y obediente en todo. Hay que barrer el piso. Ay, mi mamá cree que yo soy una esclava. Pero si usted se pone a barrer el piso cantando salmos a Dios, gloria, aleluya, oh Señor, ni se siente, hermano. Y después que estás rebelde con los padres, y después que los padres te quieren lo mejor para ti, esos padres míos se creen que ellos saben mucho. Eso es lo otro. No. Sujétese y usted será bendecido. Porque Dios no busca gente rebelde, Él busca gente sobrenatural. Busca gente que le dicen a Dios la verdad. Dicen, Señor, mira, a mí me gusta eso y esto es pecado, pero yo no puedo por mi fuerza. Manda algo sobrenatural de arriba, abre los cielos, Dios mío, y ayúdame. Dios viene y te dice, claro que sí, mi hijo. Y te hace. Y tú te levantas el otro día y te pones la capa de Superman y dices, pero ¿cómo que quiero volar? ¿Y qué fue lo que me pasó? Hace 3 meses yo estaba así, débil, hermano. No podía leer la Biblia, me pesaba la cabeza. Me acosté sin orar, no tenía fuerza, hermano, para nada. Todo así, miren. Y digo, Señor, mira, no tengo fuerza para nada, Padre. ¿Cómo me voy a levantar mañana? Y cuando estoy en la cama, si siento que estoy flotando en el aire, hermano. Y me están agarrando la cabeza, como que me estaban operando. Y yo, wow, Dios mío, tú me estás dando fuerza. Aleluya. Pero yo no me llevé de eso. Y cuando me levanto el otro día, en vez de pararme así, me tiro.
Lo de anoche pasó en serio. Mira, no tengo nada en la cabeza. Me siento fuerte. Hoy vamos a estudiar la Biblia de verdad. Y cuando estoy, gracias, Señor lindo. Gracias, Dios mío, papi lindo. Tú eres bello y verdadero, Padre. Tú eres Padre de los débiles. Tú le das fuerza al que no tiene. Tú ayudas al que no tiene para ser ayudado. Solamente es creerle. ¿Y qué es lo peor de eso? Que hay que tener paciencia. Y es lo que menos tenemos. ¿Sabes cuál es el enemigo de la paciencia? Los microondas son enemigos de la paciencia. Todo lo queremos rápido y lo metemos ahí en el microondas. Aún sabiendo que lo que tú sacas del microondas te está dando cáncer. Quiero rápido. En vez de poner una bichuelita y un arroz, te va a McDonald's a comer McDonald's, una grasa que tiene 300 años esa grasa, mire, no sabe si es grasa de camión o grasa de carro o grasa de motora o qué. Solo un mecánico, David, le puede decir qué clase de grasa es esa. Aleluya. De verdad, yo he visto la grasa de McDonald's, esa grasa está llena de cosas quemadas. El aceite suele ser como amarillento o verde y ese está negro. Está como cuando a los carros le quitan el tornillo y botan todo ese aceite negro y ahí cocinan todo lo que tú te comes. Si no te sabían, los restaurantes tienen una droga de restaurante que le echan a la comida. ¿Ustedes sabían eso? Y a los restaurantes, los que tienen licencia, le venden una droga y se la echan a la comida. ¿Usted sabe para qué eso? Para que usted vuelva a comer ahí. Dios le bendiga. Póngase sobre sus piecitos y dele gracias a Dios que todavía tiene 2 piecitos. 2 piecitos que Dios le dio. Mire qué lindo esos pies que Dios lo llevan allí, lo llevan aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Nos hemos gozado. Hemos alabado a Dios. ¿Quién vive? En el nombre de Cristo. Ya pueden cerrar el envío. Dios bendiga.